No me aparece, Alejandro. Compártela de otra forma. O sea, si la compartiste, quítala y vuélvela a subir. O si no, dale para compartir pantalla. A ver si funciona. O salte la llamada y vuelves y entras. Está bien, lo voy a intentar. Ok. Bueno, de paso quiero felicitarlos, muchachos, porque pues me pareció bueno cómo quedó la primera publicación. Felicitaciones a Ana María, que fue la que hizo la edición del video. Muy buen trabajo. Y Sofía, No, bueno, y a todos los que ayudaron a realizar la primera publicación. gracias, doctor. Gracias, doctor. En realidad fue sí, un trabajo de todos nos ayudamos con eso. Sí, encontraron programas y todos nos ayudamos. No, la verdad no sé qué pasa. Según el Pero sí se está computador viendo. allá Ya la estamos viendo, Alejo. está como lento. Esperen porque la quité de nuevo. Ay, Ya, según ya otra vez está compartiendo, toca esperar a que les aparezca a ustedes. Ya está cargando. Toca esperar a que termine de cargar. Ya aparece. Listo. Ana, ya puedes iniciar. listo, dale. Para hacer un modo de recorderis de lo que habíamos hablado. ¿Me están escuchando bien? Es que esta mañana no me estaban escuchando bien. Sí. Listo. Para recordar y no repetir lo mismo de la vez pasada, recordemos que los traumatismos pues, son una causa más frecuentemente de discapacidad en los niños del mundo. Podemos disminuir la tasa de mortalidad si detectamos a tiempo las lesiones que son, son mortales, si hacemos una buena atención del niño y si seguimos los pasos que pues vamos a recordar y vamos a decir de ahora en adelante. Los más comunes son accidentes de tráfico, ahogamientos, incidentes con fuego y las caídas. Recordemos que para hacer una clasificación de estos traumatismos debemos guiarnos como en tres pasitos principales, que es el número de partes del cuerpo que están lesionadas, la gravedad de las lesiones y el mecanismo etiológico, siempre guiándonos principalmente por el compromiso que tenga nuestro paciente y la idea. Dale siguiente, Alejo, por favor. Alejo. Espérate porque está súper lento, la verdad. Las diapositivas son las que tienen. Listo. La idea, yo les voy a hablar de la evaluación primaria, que es el momento especial para hacer una valoración rápida y poder tratar cualquier lesión que sea potencialmente mortal. Esta evaluación primaria, siguiente, es muy importante. ¿Por qué? Porque posterior al traumatismo hay varias causas de muerte después de este, como cuáles: obstrucción de la vía aérea, insuficiencia respiratoria, shock por hemorragia y lesión del sistema nervioso central. Entonces, para hacer una evaluación de todas estas cositas en conjunto, tenemos como la mnemotecnia ABCDE para que no se nos pase ninguna de estas por valorarla. Como es una valoración rápida, pues hacer como una lista de chequeo de todos estos ámbitos. A, vías respiratorias; B, respiración; C, circulación; D, déficit neurológico; y la E,
que es como la exposición que tenga nuestro paciente y el control del entorno de este. Entonces vamos a empezar. Siguiente. Bueno, en estas diapositivas que van a estar al principio, vamos a seguir viendo, yo coloqué en varias ocasiones los signos vitales. ¿Por qué? Para recordar, para que tengamos en cuenta que es como, aparte de cómo vemos nosotros a nuestro paciente, los signos vitales son de gran ayuda para nosotros, nos van a enfocar, nos van a decir en qué condición está nuestro paciente, qué debemos hacer, y con el tiempo vamos a darnos cuenta lo importante que es estarlos monitoreando. Ya sabemos que ellos van a tener una diferencia en las edades, por eso estos son los signos vitales que el doctor nos enseñó en la primera clase, frecuencia respiratoria y demás por cada grupo etario. Siguiente, Alejo. Y pues que tenemos que tener un monitoreo constante. Y ahorita voy a hablar más de eso, la frecuencia cardíaca. Siguiente. La presión arterial. En la derecha vemos los valores de hipotensión. Siguiente. Bueno, para empezar en ese ABCDE, que es nuestra lista de chequeo, iniciamos con la A, que corresponde a la vía aérea y a la columna cervical. ¿Qué sucede aquí? La obstrucción de las vías respiratorias es muy frecuente que se dé por hipoxia o una ventilación inadecuada. Es la causa más común de paros cardiorrespiratorios en los niños posteriores a traumatismos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Determinar rápidamente que tenga una buena permeabilidad de las vías respiratorias, si tiene presencia de cuerpos extraños, que eso nos los dijo el doctor la vez pasada, si hay evidencia de fracturas faciales, mandibulares, eh, o algo que sea como que, que sea compatible con una inestabilidad de esas vías respiratorias. También debemos, mejor dicho, estar y permanecer súper alertas ante cualquier pérdida de esas vías respiratorias. Entonces, eh, estos chiquitos es muy frecuente que ellos tengan de un momento a otro una obstrucción inminente de las vías respiratorias. Entonces, debemos evaluar con frecuencia la vía aérea. ¿Qué sucede? ¿Por qué puse este niño aquí? Debemos restringir el movimiento de la columna cervical. Dicen que en los pacientes que tengan traumas múltiples con lesiones en la cabeza o en el cuello, o que tengan un nivel de conciencia que esté alterado, se considera que tiene una lesión de la columna cervical, porque la vez pasada les había dicho que era porque pues los chiquitos tenían la cabeza mucho más grande, sus músculos todavía no estaban muy desarrollados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una inmovilización de esta columna cervical. ¿Cómo se debe hacer? Con uso de almohadillas debajo del hombro y la espalda, una posición de olfateo, dale siguiente si quieres, Alejo. Una posición de olfateo como hacia arriba. Y es importante hacer una apertura de las vías respiratorias al máximo para poder tener como una posición que sea neutra de esa columna cervical en el niño. Se requiere que esté acolchado debajo de la cabecita, pues para poder lograr esa posición de la columna. ¿Cuáles son las indicaciones de hacer una inmovilización cervical? Pues mecanismos que estén relacionados con lesiones en la columna, digamos, accidentes de tráfico, que se cayó de la bicicleta, que cayó de una altura considerable, que fue un accidente, bueno, ya dije accidente de tránsito. También predisposiciones congénitas o anatómicas a de pronto una lesión de la columna cervical, digamos los niños con síndrome de Down y demás, un estado mental alterado. Aquí yo encontré en la lectura que hice que, digamos, era una indicación en niños que tuvieran un Glasgow menor a 15 o que estuvieran intoxicados, que presenten, digamos, se quejen de si son más grandecitos, un dolor en el cuello o con déficit neurológico. Listo. Cuando tenemos... No te entendí lo del Glasgow menor a 15. Doc, es que al inicio dice que se considera, digamos, si él tuvo una lesión en la cabeza o cuello y adicional a eso
el niño tiene un estado de conciencia alterado. Ahí ponían como un valor el Glasgow -15 al hacer la evaluación del Glasgow, o sea, se consideraba que tenía que hacerse una inmovilización de la columna cervical. Ok. Listo. Entonces, la obstrucción aérea, cuando estamos frente a una obstrucción aérea, bueno, esa inmovilización se hace con un Igual en todo paciente con politrauma, o sea, todo paciente politraumatizado con un trauma, con una cinética de, de trauma alto, ¿sí? Siempre debe de llevar inmovilización cervical, ¿sí? Así su estado neurológico esté normal, ¿sí? Ok, doc. Listo. Entonces, cuando estamos frente a una obstrucción aérea, pues vamos a encontrar ronquido, borboteo, ronquera, estrior y pues disminución de los ríos respiratorios, más frecuente en niños que en adultos, por lo que hablábamos la vez pasada de que pues la disposición anatómica de los niños era diferente a los adultos, su lengua es más grande, los músculos del cuello no están muy bien desarrollados y más frecuente también en pacientes con traumatismos craneales. Precisamente por eso, mejor dicho, con todos toca tener precaución, pero con estos, con el tiempo de la exposición vamos a darnos cuenta que con ellos sí toca estar como con 1000 ojos encima. Siguiente. Creo que la siguiente es un video. Yo descargué un videito, doctor, de la maniobra de Heimlich en lactantes, que tú nos explicaste. No sé si quieras que lo coloque. Sí, por favor, revisémoslo. Listo. ¿Sí carga? Sí, pues no sé, Alejo. Ahí toca esperar. Y ahí no es bueno aparecerle, supongo. Esperen un momento, me salgo de presentar a ver si se ve mejor, porque ahí no se está viendo corrida. No, se ve súper lento. Parece que dejarlo para otro día porque no está funcionando bien. Ay, y tengo otros videos después. No, pero no, ahí sí lo siento porque no está dando bien la cosa. ¿Y por qué las está publicando Alejandro? Pues como unimos la evaluación primaria y secundaria en las diapositivas, Alejo dijo que las publicaba, pero pues si quieres, Ya. inténtalo y coloco los videos. No lo sé, como, sino que me llama la atención es por lo que la está publicando Alejandro que no estás poniendo. Mm. No, Pero es tú que vas a poner la segunda parte, supongo, ¿cierto? sí, señor, Sí, por eso claro, los pues ahí está todo. Ok. Pues la verdad a mí sí me está reproduciendo bien el video en el computador, pero no sé por qué no se les ve bien a ustedes.
No, la verdad no se va a poder con el video. Sería continuar así. Espera, yo pongo entonces mi parte y cuando termine pones la tuya. Porque es que los Ah, pues videos que sí bien, son importantes. está bien. Listo, dale. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Aló? Sí, Ah, bueno. sí, ya se ve la tuya. Me avisan porfa si el video corre bien o también sucede lo mismo. Maniobras de Heimlich en lactantes. No, va El mejor. lactamiento es una No, va bien. situación que pone en riesgo la vida y se requiere Dime. Va bien, Ana. Dale. Ah, listo. Gracias. actuar en forma rápida. En lactantes ocurre principalmente cuando se llevan a la boca alimentos, juguetes u objetos pequeños, y estos quedan atrapados en la vía aérea. ¿Cómo reconocerlo? El bebé no emite sonidos y su rostro y labios se ponen de color azulado. ¿Qué hacer? Toma al bebé desde su mandíbula. Colócalo sobre tu antebrazo mirando hacia abajo. La cabeza debe estar a un nivel más bajo que el cuerpo. Dar 5 golpes en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos. Con la misma mano, gira al bebé. Realiza 5 compresiones en el centro del pecho, con 2 dedos. Mira adentro de la boca si se ve el cuerpo extraño y retíralo. Si no se ve, vuelve a repetir el ciclo completo. Repetir estas maniobras hasta la expulsión del objeto o que el bebé pierda el conocimiento. En estos casos, llama al servicio de urgencia e inicia reanimación cardiopulmonar. Siempre acude a un servicio de urgencia para evaluar al paciente. Si es tu salud. Listo. Maniobras de Heimlich en Listo, entonces es la maniobra que se hace en lactantes y pues la otra maniobra es la que... Ahí hablaban de iniciar RCP. ¿Cómo iniciarían RCP? ¿Cómo la...? Yo sé que no lo han visto, pero No. ¿qué han leído o qué han escuchado de cómo es la reanimación pediátrica? Tienes- Son más cortos y con la frecuencia es diferente. Creo que es, me olvidó, 31 o, o 21. No, ¿alguien más quiere opinar? Pues lo que se hace primeramente es pues evaluar la apertura de la vía aérea, si respira o si no. Si no respira, creo que se hacen 5 ventilaciones. Entonces, la reanimación en pediatría, por ejemplo, si hablamos, es la misma secuencia, bueno, cambia SAB, ¿sí? Las relaciones son 15-2, si hay 2 reanimadores o 30-2 si hay un solo reanimador, a excepción de los neonatos en los recién nacidos que es 3-1, ¿sí? En los recién nacidos hasta el mes de edad, 3-1 o a 100 por minuto, una relación 15-2 si el paciente tiene algún tipo de cardiopatía congénita. De lo contrario, en neonatos es 3-1, pediátricos 15-2 con 2 reanimadores o 30-2 si hay un solo reanimador. ¿Listo? Las relaciones de las compresiones. Listo, doctor. Bueno, cuando no funcionen todas estas maniobras, cuando nuestro paciente no respira, cuando está ya, mejor dicho, inconsciente y demás, pues hablábamos la vez pasada de que se acudía a la intubación endotraqueal, que cuáles son las indicaciones cuando hay cuando la oxigenación o la ventilación son inadecuadas, pues cuando hay esfuerzo respiratorio, cuando hay cianosis y pues una alteración del estado mental. Cuando tenemos un Glasgow -8, esto es una indicación total de una intubación endotraqueal cuando hay incapacidad para proteger las vías respiratorias de manera permanente
cuando hay un potencial de deterioro clínico, es decir, digamos, cuando encontramos un paciente con una lesión, de pronto térmica, que se han quemado y demás, pues se hace como una intubación temprana y en pacientes asmáticos también encontré que se hacía una intubación como temprana, como de prevención. Y pacientes también que necesiten un transporte terciario, necesitan ser derivados a otra institución o que necesiten de estudios diagnósticos que sean prolongados. Pues para recordar esa intubación, básicamente como que la técnica es algo similar a la de los adultos, varían claramente algunas cosas, los valores, las dosis y demás, pero entonces para tener en cuenta pues se hace una evaluación rápida en la que podamos identificar las condiciones y características clínicas que podrían estar afectando la ventilación. Vamos a listar nuestras cosas, el plan de intubación que se debe hacer, tenemos que tener un plan por si no funciona, ¿qué vamos a hacer? El equipo de monitorización es importante, como les dije al inicio. El equipo de succión que ya va a explicar cómo se tiene que hacer. Pues las mascarillas que vamos a utilizar. El oxígeno es súper importante. Yo encontré que tenía que tener en algún lugar que al menos tuviera para poder suministrar al menos, que tenga de capacidad 10 litros por minuto de oxígeno. No sé si esté errada, doctor. Pues el tubo, ya les voy a mostrar una imagen, creo que es la que sigue, sí, de cómo escoger el tubo endotraqueal exacto para el niño. Entonces, con esta formulita encontré la edad sobre 4 más 4. Aquí sale un ejemplo, si es un niño con 6 años de edad, pues 6 dividido en 4 da 1.5 más 4. En este chiquito se debería utilizar un tubo de 5.5. Esa fórmula aplica para tubos endotraqueales con neumotamponador o sin neumotamponador. Y otra pregunta asociada a eso. Dime. El tubo con neumotaponadores se utiliza en niños a partir de qué edad. Y esa fórmula es con o sin neumotaponador. Ese tubo que tienes ahí, aparentemente no le veo el neumotaponador. Doctor, la verdad no sé. ¿Algunos saben? ¿Revisó eso? ¿Estudiaron esa parte? No, profe, la verdad no. No, señor. Acuérdense que todos deben de revisar el tema, ¿no? Todos deben de tener preparadito el tema. Este es un tema que ya se supone que pues ya lo tendríamos que haber visto, ya han tenido tiempo para repasarlo también. Entonces les queda de tarea esa fórmula, es para qué tipo de tubos endotraqueales, porque la otra cambia un numerito que se reemplaza por 3.5. Entonces me van a decir en la próxima clase si es con o sin neumotaponador. Bueno, ¿Listo? Que lo busque. listo, doctor. Yo lo busco. Bueno, aparte de esto, pues el laringoscopio, la hoja, no sé si recuerden, cuando estábamos viendo la intubación en anestesiología, pues habían varias, unas hojitas rectas y unas hojitas como curvas. Las rectas se puede, yo leí que era como la preferencia que uno tuviera, pero digamos las rectas. ¿Cómo se llaman las rectas? Tienen unos nombres. La recta tiene un nombre y la curva tiene un nombre. Doctor, yo lo encontré como hoja recta. Tarea. Llevan Bueno, 2 tareas. sí, señor. Creo que van a salir muchas. La verdad lo encontré como hoja recta, pero lo voy a buscar. Estas hojas rectas son preferibles en bebés y en niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque estas van a permitir un levantamiento que sea directo de la epiglotis, porque esta va a ser más grande y pues tiene como un mayor ángulo. Y esa la recomendaban en politraumatismos. ¿Por qué? Porque esta hacía como menos movimiento y por el tema de la inmovilización cervical y demás, recomendaban este tipo de hoja recta para los pacientes que tienen politraumatismos, para hacer la intubación de estos pacientes. Bueno, yo te hago una pregunta. Ahí dice, la fórmula siempre dice edad
en años. Y si tienes un paciente de 5 meses, ¿cómo aplica la fórmula? Pues no sería por 0.5, profe, que es la mitad de un año. Pues si teniendo en cuenta que un año es uno, ¿no? ¿Qué opinan los otros muchachos? ¿Qué opinan? O si no, la otra sería que ellos ya tienen como una medida estándar, ¿no? Es como de 2 a 4, creo que es algo así. Si otra forma es que hay unas medidas de acuerdo a la cinta métrica de reanimación, en la cual está el número de tubo de acuerdo al peso del paciente, ¿sí? Eh, ¿Trajiste esa cintilla, esa imagen? No, no, doctor, no la tengo aquí. Ok. Eh, Sé que sí está en un artículo que leí, sí tengo la tablita y se las quedo debiendo. ok. Entonces ahí está estipulado por lo general, los lactantes necesitan siempre un tubo 4, 5, ¿sí? Máximo 5. Entonces una opción es o colocarle el 1, ¿sí? Colocarle 1, ¿sí? O colocarle, como dice el compañero 0,5, o basarse con la, la tabla de reanimación, que por lo general siempre es un tubo 4, 5, 5, 4, o sea, no menor de 4, en lactantes, ¿sí? Lactantes, estoy hablando, ¿vale? Vale, doctor. Y en neonatos, ¿cómo es la fórmula? Digamos que son tan salados que les llegó un politraumatizado recién nacido, imagínate. La mamá le dieron salida de alojamiento conjunto, de puerperio, se fue en la moto y ¡pum! Colisionaron. Y llegó el niño neonatal. 2 días de vida, politraumatizado. Tienen que entubarlo. ¿Qué tubo le van a colocar? Pesa 3 kilos, 3.2 kilos. Erika, ¿qué opinas? Pues doctor, no sé cómo será, la verdad, no sé cómo será la fórmula para escoger el tubo, pero de pronto estaría, pues así como vemos los tubos, digamos, en los lactantes, se le podría poner un tubo 2.5. 2.5 es muy pequeño para un niño de 3 kilos. Hay también una tabla, muchachos. En neonatos también hay una tabla, ¿sí? Una tabla donde está el tamaño del tubo, de acuerdo a la edad gestacional del paciente y de acuerdo al peso, Ah, ¿sí? pues, señor. Nosotros basamos una que es de acuerdo al peso, si es menor de 1000 gramos, entre 1000 y 1500, o 1000 y 2000, mayor de 2000 y mayor de 3 kilos, Sí, ¿sí? doctor. Aquí la tengo, me Entonces, falta poner en la presentación. bueno, entonces compártenla los valores para que tus compañeros sepan. Por ejemplo, en este caso, qué tubo necesita el niño? Pesa más de 3 kilos. ¿Sería un 3.5? Un tubo 3 o 3.5 está Ujú. bien, ¿sí? Sí, señor. Y si Entonces, pesara, y si pesara menos de 2000, menos de 2 kilos. 2.5. Ujú, Entonces, ok. menor a 1000 gramos, 2.5. De 1000 a 2000, 3. De 2000 a 3000, 3.5. Y mayor a 3000, de 3.5 a 4. Ujú, eso. Esa es la tablita. Y acuérdense que no solamente es intubarlo, tú vas a explicar la Sí, secuencia de intubación, ¿sí? yo traje un video y pues Ok, adicional a eso, cualquier cosa yo también les puedo decir, porque hay algunas cosas que bueno. no saben. Entonces voy a poner el Bueno, video. entonces recuerden que la intubación consta de varias cosas, ¿sí? Ujú. Eh, co- Primero está la preparación, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en un politrauma, si el paciente está inconsciente, no hay necesidad de premedicarlo, No. eh, pero si van a premedicar, entonces van unos medicamentos que hay que colocarle un sedante, un analgésico, porque eso duele, ¿sí? Y hay que, mejor dicho, sedarlo, el analgésico y un relajante muscular
si van a utilizar un relajante. No estoy hablando como tal en el contexto de politrauma porque, digamos, si un politraumatizado le llega a la urgencia, pues tienen que intubarlo ya, no lo premedican, ¿sí? Sí, sí. Eh, pero si van en la secuencia rápida de intubación, siempre va esos 3 medicamentos, ¿sí? Tienen que hacer una preoxigenación. Bueno, ahorita en tiempos de pandemia no se está preoxigenando y se está utilizando unas condiciones especiales para la intubación, pero en general es eso. Ustedes tienen que saber, entonces, saber la preparación que necesitan, ¿sí? Previo a la intubación, todos los insumos, saber los pasos de la premedicación, ¿sí? La oxigenación, saber la técnica de la intubación, ¿sí? Y dentro de la técnica de la intubación, pues viene un componente teórico que es, uno, saber el tamaño del tubo, cuál tubo van a utilizar, qué tanto lo van a introducir, ¿sí? Y cómo van a comprobar si está en vía aérea o no está en vía aérea, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tú nos trajiste acá una fórmula. La otra fórmula es con 3.5, que eso es de acuerdo si tiene o no tiene neumotaponador, que es una de las tareas que me vas a decir mañana. Y lo Sí, otro señor. es qué tanto van a introducir ese tubo, ¿sí? Por ejemplo, si fuese un recién nacido, es una fórmula diferente. Así es un niño más grande, un lactante o un paciente pediátrico. ¿Alguien sabe cuáles son esas fórmulas de a cuánto yo introduzco el tubo? Ya sabemos entonces cómo seleccionamos el tubo. eh, entonces, ahorita, ¿qué tanto se introduce? ¿Sí? ¿A qué distancia se fija? ¿Mm? Creo que A esas ver, no son las medidas que uno toma desde el borde inferior o desde el borde del labio inferior hasta el lóbulo de la oreja y luego hasta la apéndice cifoide. no, eso es para la sonda nasogástrica. Ah, ok, ok. No, eso no es No, para... entonces no. No, estas, digamos, de acuerdo al tamaño del tubo. Si es un tubo de 2 a 2.5, se puede introducir de 6 a 7 centímetros, ¿sí? Si es un tubo 3, de 7 a 8, No, ¿no? hay unas fórmulas, hay dos fórmulas, una Ah, fórmula para neonatos y una fórmula para pacientes pediátricos. Tarea, entonces, uy, pues madre, van a salir hartas tareas entonces. sí, doctor. Tarea, tarea. Que eso es Fórmula. una de las competencias a adquirir de este tema, es eso, de que ustedes sepan manejar una vía aérea y pues dentro del manejo de la vía aérea está saber qué tubo van a utilizar y qué tanto lo van a introducir o a qué distancia lo van a fijar. Porque supongo que así como, bueno, ya se me olvidó, pero como hacía cuando uno intubaba a un adulto, que lo dejaba a una comisura labial fija, no recuerdo ahorita cuánto es que era, si eran como 18 centímetros, ¿era que se fijan en los adultos? Ya se me olvidó esa barra. Sí, como 19. 18, 19, eso, que eso Ujú. es algo como fijo. Pediatría no es así. Pediatría ustedes no van a fijar un tubo de 18 centímetros porque pues, les queda súper selectivo. Ustedes tienen que hacer con base en la distancia que hay, la distancia que tiene el paciente hacia la carina y eso se trata de extrapolar mediante esas fórmulas, ¿sí? El tubo debe quedar 1 o 2 centímetros por encima de la bifurcación de la carina. Entonces, en pacientes pediátricos utilizamos una fórmula y en pacientes neonatales utilizamos otra fórmula. Mañana las traeré, doctor. Bueno, En cuanto a los medicamentos que se utilizan, yo encontré dos opciones. En la primera encontré tiopental de 2 a 5 miligramos por kilogramo y etomidato de 0.3 miligramos por kilogramo. O la otra opción, que es la que casi siempre he escuchado, es la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilogramo con fentanilo de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. ¿Sí es así, doctor? sí, básicamente se utilizan, pues, por ejemplo, si tú lees UpToDate o lees algún texto, te van a decir que utilices medicamentos que tengan mínima repercusión hemodinámica, o sea, que no vayan a bajar el gasto, que no ocasionen hipotensión. Pero per se, todos los medicamentos que se utilizan en la secuencia rápida de intubación tienden a producir eso. Entonces se trata de elegir uno de que tenga un mínimo efecto a nivel de esas variables hemodinámicas. Entonces hablan de esos medicamentos. Por ejemplo, la ketamina, uno puede utilizar
ketamina y para un paciente respiratorio y algo de relajante muscular tipo rocuronio, ¿sí? En pacientes con shock séptico y que tengan el shock séptico sea de origen pulmonar. Ketamina para tratar de generar algo de mejoría en el trastorno de oxigenación, relajarlo un poquito y ya, y no tiene tanto efecto a nivel hemodinámico. El letomidato sí también se puede utilizar, pero en general en pediatría casi no yo nunca lo he utilizado el letomidato. Siempre hacemos como una secuencia rápida cuando hay que premedicar. Si la condición, si tiene alguna condición que eleve la presión intracraneal, pues se supone que no se debe utilizar ketamina, pero ya hay algunos estudios donde dicen que se puede utilizar, pero el concepto tradicional es ese: si tiene un trauma craneoencefálico no utilices ketamina; si tienes un paciente, una patología respiratoria, por ejemplo una bronquiolitis, una neumonía, pudieras utilizar ketamina. Como analgésico, fentanil, ¿sí? Utilizamos fentanil. Y como relajante utilizamos rocuronio o becuronio, ¿sí? Listo. En cuanto, en cuanto a la prooxigenación, el enfoque, yo vi que no se ha determinado como un flujo óptimo de oxígeno en pediatría, pero que se utilizaba de 1 a 2 litros por minuto por año de edad del paciente, y que lo máximo que se podía administrar eran 15 litros por minuto, pues por cánula nasal. Para esa, Uy, 15 litros por minuto por una cánula nasal, uy, eso es un flujo altísimo. Imagínate, si un lactante uno le pone a 2 litros, y eso tú ya está que se la quita. ¿Cómo era 15 litros? ¿Sí? De pronto, o sea, un sistema de alto flujo, un Venturi, sí hay que colocarlo a 15 litros, 8 litros, pero una cánula nasal, un paciente pediátrico, lo máximo que te va a tolerar van a ser 2 litros para que no le genere tanto disconfort, porque pueda que tú le puedas aumentar mucho más y que eso va a aumentar la FIO2, pero, pero que te aguante el niño eso, porque eso es un chorro que le va a estar llegando ahí. Ya ¿nunca se han puesto ustedes oxígeno? ¿Nunca han hecho ese ejercicio? Colocarse oxígeno a través de una cánula nasal. yo Los no, invito a no sé, a colocarse oxígeno a 3 litros con una cánula nasal, a ver si se aguanta. siente chévere. Eso quema Eso, mucho, doctor. sí, entonces eso por máximo, si van a colocar oxígeno, si no tiene un sistema de alto flujo, con una cánula nasal normal de bajo flujo sería 2 litros. ¿Listo? Listo. Porque genera mucha irritación, mucho malestar en el paciente. Ah, bueno, pues no sé, doctor, yo encontré así en el artículo que encontré, pero no sabía que no se podía. No, de poder se puede, pero lo que te digo, no te lo van a tolerar. Es Sí. mucha molestia. Sí, eso mejor dicho, se arranca en esa cánula, si lo tienes inmovilizado, se desinmoviliza y se arranca lo que tenga en la nariz. Ah, vale. Entonces voy a poner el video. Aquí sale bien explicadito. Traqueal en neonatos. Los materiales que vamos a utilizar son el simulador de neonato, el laringoscopio, con las ramas del Ah, laringoscopio. bueno, esto es neonatos, ¿no? Ah, Sí, mira, sí, ahí te dijeron. Sí, sí, De sí. diferentes tamaños. Y sale también el cuadrito del tubo, doc, de los tubos. Tenemos el 2.4, Sí, eso lo veo. la cámara ventilatoria y el estetoscopio. Una vez que hemos evaluado la necesidad del paciente de ser intubado, procedemos a preparar el material adecuado para este paciente. Vamos a armar el laringoscopio, le ponemos las baterías. Ponlo en pausa un segundito. Señor. Bueno, entonces ella habló de una vez identificada las causas, la indicación para intubar un paciente. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para asegurar la vía aérea en un paciente pediátrico? Pues las que dije ahorita, la oxigenación, digamos que no tenga oxigenación y ventilación adecuada, pues que esté teniendo un esfuerzo respiratorio, que ya con antes las maniobras antes descritas, el paciente no respondiera, la incapacidad que tenga para poder mantener la vía aérea, que tenga deterioro mental, un Glasgow menor a 8, que tenga el potencial deterioro, que era lo que decía ahorita, digamos, pacientes que estén con una lesión a nivel de su vía aérea,
y que tenga los estudios prolongados, que tenga que trasladarse a otro lugar y como por manera preventiva, si este paciente va como lo vemos que puede tener un deterioro, podemos intubarlo. Ok, bueno, entonces de arriba hacia abajo, entonces uno, alteración del nivel de conciencia, traducido en un estado de estupor o coma, o si van a aplicar la escala de Glasgow, o una escala abreviada para evaluar el nivel de conciencia, sería un Glasgow menor de 8 o que el paciente no responde no a los estímulos. ¿Listo? Dos, si el paciente está en apnea o jadeante, ¿sí? O con jadeo, ¿sí? O cabeceo, mejor dicho, con una discordancia tóraco-abdominal, signos de dificultad respiratoria severa, que serían esos, discordancia tóraco-abdominal, jadeo, boqueo, aleteo nasal, acompañado de una cianosis. Eh, si es un paciente con un cuerpo extraño, pues que no mejore con las maniobras de desobstrucción, ¿sí? Y que el paciente entra pues en un estado de paro, pues en ese paciente pues toca soportar la vía aérea, ¿sí? Otra cosa, si ustedes tienen dificultad para mantener una oxigenación y ventilación adecuadas, ¿sí? Con un sistema no invasivo, por ejemplo, le están dando ventilación, bolsa máscara o bambú y el paciente no está saturando bien. Saturando bien es, por ejemplo, que a Villavicencio, a la altura de Villavicencio, esté saturando por debajo de 90%. Fuera de eso, el paciente empieza a descender la frecuencia cardíaca, pues es un paciente que está generando repercusión hemodinámica y que no se puede mantener esa vía aérea así con ese sistema, entonces toca asegurar de forma invasiva. ¿Listo? ¿Qué otra condición? Eh, por ejemplo, en el escenario de politrauma, si ustedes tienen un paciente con un tórax inestable, con un hemotórax masivo, eh, pues son condiciones que probablemente necesitan asegurar la vía aérea. Entonces también tenerlo presente dentro de todas las indicaciones. Hipoxemia sería con una saturación menor de 90 si es por método no invasivo, ¿sí? O por gases arteriales con una concentración de oxígeno menor de 60 para decir que el paciente tiene una hipoxemia, ¿sí? Dentro de la insuficiencia respiratoria aguda hay insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Entonces me van a decir cuál es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2. ¿Listo? Como tarea también. Bueno, señor. Listo. Continuemos entonces. Vale. Y escogemos la rama adecuada para ello. Tenemos dos ramas en este momento. Las dos son rectas. Esta es 0 y esta es 1. La forma para saber qué rama es la adecuada para el paciente es ver desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura labial. Como podemos ver, esta sería la rama adecuada para este paciente. Si vemos con la 1, es mucho el espacio que sobra. Por lo tanto, vamos a utilizar en este caso la rama recta 0. Y armamos el laringoscopio comprobando que la luz encienda. Teniendo en cuenta que es un simulador en el que estamos haciendo la práctica, debemos lubricar el tubo que vamos a utilizar. La posición es importante para abrir la vía aérea. En el caso de neonatos, utilizamos la maniobra frente-mentón, neutra o del fateo, donde ubicamos nuestra mano en la frente del paciente y sostenemos el mentón para tener abierta la vía aérea. Si fuera un niño de 1 a 8 años, hacemos extensión de la cabeza a 45 grados y si fuera un niño de más de 8 años, es igual que en los adultos, hiperextensión de la cabeza. Digamos que para permeabilizar la vía aérea en un paciente con politrauma, ¿esas maniobras se deben de hacer o no se deben de hacer? No, señor. ¿Y cuál es la maniobra que se hace? La de la tracción mandibular. Ok, perfecto.
Lo dejamos ubicado entonces con la maniobra del olfateo. Procedemos a hiperoxigenar al paciente utilizando la maniobra CE para evitar cualquier escape de aire. Una buena técnica es aguantar nosotros mismos la respiración mientras estamos haciendo el procedimiento para saber cuánto tiempo nuestro paciente está sin ser oxigenado. Cogemos el laringoscopio con la mano izquierda y lo introducimos por la comisura labial derecha, empujando la lengua del paciente hacia el lado izquierdo. Avanzamos el laringoscopio hasta los planos anatómicos de referencia. Está la epiglotis, que es el punto más alto, la glotis y a los lados las cuerdas vocales. En el plano posterior tenemos el esófago. Cogemos el tubo con la mano derecha y lo deslizamos. Devuélvete un poquito, Cuerdas Sofía. por medio de las Devuélvete un poquito, otro poquito. de Devuélvete tal más. manera por medio de las cuerdas vocales. Ahí, déjalo ahí, pausalo ahí. Minimízalo un segundo para... O sea, me Ok, salgo de la... entonces... No, ahí, déjalo ahí, perfecto. Ok. Entonces, mira, muchachos, ustedes cogen el laringo con la mano izquierda, ¿sí? Pueden introducirlo por la comisura labial derecha y hacer el movimiento de desplazamiento hacia la izquierda, o puede, digamos, si es un paciente pequeño sin dientes, sin piezas dentarias, uno lo puede introducir desde la parte central, ¿sí? Desde la parte central traen, ¿sí? Y hacen el movimiento hacia arriba, un movimiento hacia arriba como de levantar, ¿sí? Como si estuvieran levantando una tapa, no hacen movimiento de palanca. Cuando ustedes hacen eso, llegan y hacen el movimiento hacia arriba, no un movimiento de palanca, sino como si estuvieran levantando algo, ¿sí? Track, de forma diagonal, ¿sí? Hacia arriba. Traccionan y van a ver, van a hacer la primera visualización. No van a esperar que van a encontrar esto, ¿sí? Si encuentran eso, listo, perfecto. Sí, la cogieron de una, pero muchas veces ustedes levantan y no ven nada, ¿sí? Lo único que ven es la parte posterior de la faringe y pueden ver algo por allá como la continuación del esófago, pero no van a ver la glotis ni van a ver las cuerdas vocales. Entonces ustedes hacen eso, sí, una de dos, o que estén tapando la apertura glótica con la hoja del laringo, sí, entonces tienen que retrocederse un poquito, sacarlo un poquito. Entonces, bueno, eso lo iremos viendo cuando hagamos lo del laboratorio, tenemos que hacer esa práctica, pero dentro de la parte teórica, para que estén recordando esto, cuando ustedes introducen el laringo, sí, tengan presente o tengan en cuenta de que pueda que ustedes estén tapando la apertura glótica con la hoja del laringo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que sacarlo un poquito, ¿sí? Sacar el laringo un poquito, la hoja, sacan un poquito el laringo, y cuando salgan un poquito ustedes, pum, miran como la glotis, la puntica de la glotis. Salta. Aún no han visto las cuerdas vocales. Entonces cuando ustedes ven esa puntica ahí de la glotis, entonces ahí hacen un poquito más de tracción hacia arriba, traccionan un poquito más hacia arriba y ya ahí tienen que visualizar las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces ahí cuando ustedes traccionan un poquito más hacia arriba, entonces ven, digamos que para ampliar un poquito más el campo pueden hacer algo de Selig, ¿sí? Que es, hay una forma de hacerlo con la propia mano de uno. Yo les voy a enseñar esa técnica de cómo hacerlo sin necesidad de otra persona que les ayude a hacer Selig. Yo sé que los libros actuales dicen que no se aconseja realizar maniobra de Selig, pero es algo de que en la práctica a veces tendemos a hacerlo, ¿sí? Cuando no tenemos un buen campo visual, entonces tenemos que hacer un poquito de Selig para ampliar el campo visual y ver bien las cuerdas vocales y la apertura glóptica. ¿Listo? Entonces cuando ustedes levantan, hacen un poquito de Selig o amplían el campo, entonces ya visualizan ahí, si es un paciente, por ejemplo, con un componente respiratorio, ustedes van a ver que hacen como un movimiento como de pescadito, como, ¿ustedes han visto a un pescado boqueando? ¿Cómo es que hace la boquita cuando boquea? Que abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, ¿sí? Así pueden ver esa apertura glótica. Imagínense que esa apertura glótica no va a estar así, ¿sí? O sea, se abre y se cerró, se abre y se cerró, se abre y se cerró, concordante con la frecuencia, con el proceso inspiratorio y expiratorio del paciente. Entonces ustedes tienen que mirar eso, ¿sí? Por eso se dice que no tienen que retirar la mirada cuando ya identifiquen
las cuerdas vocales porque tienen que estar ahí en la jugada y estar muy conscientes por dónde es que van a meter el tubo, ¿sí? Entonces cuando ustedes ven eso, entonces ya listo, la visualizamos, entonces piden tubo y siempre mirando la apertura glótica, nunca vayan a voltear la mirada para coger el tubo, ¿sí? Ustedes piden el tubo, con la mano derecha lo cogen, ¿sí? Y sin quitar la mirada de la apertura glótica, entonces lo introducen por el lado derecho donde está posicionado el laringo, ¿sí? Lo introducen y tienen que ir haciendo el contacto visual porque eso es como el primer signo para confirmar de que el tubo está bien puesto, es que ustedes hayan tenido ese contacto visual, hayan visualizado que el tubo pasó por las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces ustedes llegan a entrar, lo introducen, tan pronto pasó, entonces lo introducen unos 3-4 centímetros y ya, lo introducen, una vez lo hayan introducido, ¿sí? Fijan el tubo, ¿sí? Retiran primero, perdón, retiran el laringo, ¿sí? Retiran el laringo y fijan el dedo con su dedo índice o con cualquier otro dedo sobre el paladar del paciente, ¿sí? Sobre el paladar del paciente. Presionan el tubo sobre el paladar del paciente y ahí lo tienen fijado hasta cuando se haga la fijación definitiva, ¿sí? Entonces, una vez lo fijan ahí, confirman a qué distancia está introducido de acuerdo a la fórmula que nos van a decir mañana. Entonces, bueno, voy a fijarlo a 8, voy a fijarlo a 10 centímetros, lo retiro, lo meto un poquito más. Entonces, listo, ahora comprueban que esté simétrico, ¿sí? Entonces hacen una insuflación, si tienen ahí, entonces tiene otra persona que les ayude, ustedes mismos si están solos. Entonces hacen la insuflación, confirman que el tórax se expanda simétricamente, ¿sí? Una vez que confirmen que el tórax se expande simétricamente y que hay retorno, hay columna, que ustedes ven como una columna de vapor, que el tubo se, como que se empaña, ¿sí? Eso es la columna. No tenemos el canógrafo para, digamos que en los países desarrollados es a través del canógrafo, unas medidas indirectas para saber que está intubado. No tenemos eso, pero tenemos la columna, ¿sí? Y la clínica. Entonces vemos cómo se expande, vemos que hace columna, entonces lo auscultamos, ¿sí? Auscultamos primero epigastrio para confirmar de que no esté en estómago, ¿sí? Listo, no está en estómago. Ahora vamos a ver acá campo pulmonar derecho, bien ventilado, lo comparan con el izquierdo, bien ventilado, comparan bases, bien ventilado, listo. Entonces el tubo está bien puesto, ¿vale? Y ahí definitivamente, entonces ahora sí le dicen a la muchacha, a la enfermera, o a la terapeuta respiratoria que esté con ustedes al lado, listo, fíjeme el tubo a esta distancia, a 8 centímetros. Y ahí ustedes no retiran, no han retirado nunca el dedo del paladar, de la presión que están haciendo con el tubo sobre el paladar del paciente, porque si lo retiran, el tubo se les mueve, ¿sí? Y se estuba. Entonces, nunca retirar el tubo antes de que lo fijen. Entonces, ahí sí le dicen a la muchacha o al personal que esté ayudándole, listo, fíjeme el tubo a tantos centímetros. Entonces la muchacha llega a ti, bueno, listo, doctor, se le metió un poquito, doctor, sáquelo. Entonces, bueno, listo, entonces lo retira tan o lo fija y ella hace la acomodación ahí y ahí sí lo conectan al ventilador. ¿Listo? Sí, señor. Ya aquí seguía lo que el doctor nos decía. Para lo Ya lo cual último es vamos a confirmar. ver la expansión de ambos campos pulmonares de forma simétrica, como podemos ver. Y también podemos hacerlo auscultando al paciente de manera simétrica, comprobando que ambos campos pulmonares están siendo ventilados. Otra manera que podemos utilizar es el oxímetro de pulso. Una vez que ya sabemos que estamos en vía aérea, procedemos a fijar a la comisura labial derecha el tubo endotraqueal y continuamos oxigenando a nuestro paciente. Hemos terminado nuestra práctica. Espero que este tubo... Listo. La B de nuestra lista de chequeo. El video está muy bueno desde el componente teórico, pero hay algunas cosas que no aparecen allí que son las que les digo, ¿sí? Entonces, Sí. uno, nunca retirar cuando el tubo no se haya fijado, ¿sí? La fijación que ustedes tienen ahí de manera temporal, porque si no se les va a estubar el paciente. ¿Sí? Nunca retiren eso, muchachos, ¿sí? De hecho, fundamental. Nunca retiren el dedito o con lo que estén haciendo fijación antes de que fijen definitivamente el tubo, ¿sí? Comprueben
que el tubo esté en vía aérea. Y esto es pregunta de examen. Primer signo para confirmar de que un tubo está en vía aérea es que ustedes hayan hecho confirmación visual de que el tubo haya pasado a través de las cuerdas vocales. Sí, eso es lo principal. Si ustedes no tienen la certeza de que el tubo pasó por la vía aérea, es mejor de que lo retiren y vuelvan y hagan otra vez el procedimiento, porque lo más probable es que hayan fallado, ¿sí? Entonces, si ustedes no confirmaron o no vieron de que el tubo pasó por las cuerdas vocales, es un estado de hipoxia que sometemos al paciente ahí dándole otras ventilaciones y confirmando si está si está intubado o no está intubado, porque eso es algo que ustedes tienen que visualizar sí o sí. ¿Listo? Sí, señor. Sí, doctor, algunos de esos pasitos sí son iguales a la secuencia de intubación rápida en los adultos. Bueno, la B de la lista de chequeo corresponde a la respiración, en la cual pues vamos a hacer una evaluación de esta misma. ¿Y cómo la vamos a hacer? Basándonos en tres cositas importantes. Primero que todo, en la inspección del cuello y del tórax, la frecuencia respiratoria. En esta inspección vamos a mirar el movimiento de la pared torácica, si hay retracciones, cómo es la profundidad de las respiraciones y demás. Si hay laceraciones también podemos darnos cuenta ahí y tenerlo en cuenta. Con la auscultación y con la pulsoximetría también. Si encontramos una respiración que es inadecuada, debemos iniciar de inmediato una ventilación con mascarilla y oxígeno y pues seguido de esto, si no responde a nuestro paciente, una intubación endotraqueal. ¿Qué sucede en cuanto a la respiración? Tenemos que tener precaución con los traumas craneoencefálicos, que ya más adelante mi compañero los va a mencionar. Bueno, muchachos, dejemos hasta acá y mañana continuamos. Dejemos hasta aquí como para ir desglosando cada cosita. Entonces, de la parte de la vía aérea, ¿hay alguna pregunta? Porque vuelvo y repito, es una de las competencias que tienen que salir de este tema, es que sepan manejar vía aérea. Niños. Doctor, yo pues las cosas que quedaron pendientes, todas las cosas pendientes, mañana las tengo listas pues para poder continuar. Ok, listo. Entonces mañana nos vemos, ¿les parece bien en la tarde, muchachos? Por ahí en clase o mañana que tienen programado. La tarde está bien por mi profe. ¿Sí? ¿Qué dicen los otros compañeritos? Yo no tengo problema, doctora, a la hora que sea. Mañana no tengo nada programado. Ok, entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde y hacemos la terminación del tema, ¿listo? Listo, profe. Yo mañana tengo clase. ¿A qué horas En la tienes tarde tengo clase? salud ocupacional, que es los sábados. Ah, ok. De ¿Y 6 a qué a horas 8. tienes? ¿De 6 a 8? Sí, señor. Bueno, entonces sería vernos más temprano. A las 3 sería. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí, Listo. doctor, está Entonces, bien. listo. Entonces no se olviden de las tareitas, Sofía. Porfa, las tareas. Sí, Para... señor, ya las tenemos anotaditas para mañana tenerlas. Listo, muchachos. Y recuerden, tienen que estudiar todos el tema. Todavía no los he presionado mucho, pero entonces ahí vamos subiendo de a poquito, porque les puedo decir mañana no, mañana expone Erika, o expone Alejandro, o expone eh, Ana María, ¿sí? Entonces todos deben de manejar el tema, ¿listo? Vale. Sí, Bueno, señor. Listo, profe. bueno, puede ser mucho, entonces descansen y estudien, aprovechen el tiempo, muchachos. Sí, señor. Bueno. Bueno, Luego. profesor.